Les damos la más cordial bienvenida a su comunidad digital de Lección Divina. Hoy tenemos el gusto de compartir con José María Ranle, familiólogo, educador, formador y orientador familiar, entre otros cargos. Bienvenido, hermano. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto enorme estar con ustedes. Muchísimas gracias a ti, hermano. ¿Te parece bien si empezamos con un Padre Nuestro? Por supuesto, por supuesto. Primero lo primero. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Pues nuevamente bienvenido y de verdad que es un placer y es un honor que estés con nosotros, hermano. No, el honor es mío. Primero, agradecerles por la invitación, de verdad, ¿sí? Y después por poder compartir con la comunidad de ustedes que eh, no la conozco, así que con lo cual quizás alguno de ellos me conozca a mí. De todas maneras, yo no creo que los pueda conocer a todos, pero es muy bueno, digamos, poder compartir con ustedes y poder charlar y poder discutir algunos temas que nos pueden ser útiles para todos, incluso también para mí, por supuesto. Amén, hermano. Bueno, pues sin más preámbulos vamos a iniciar y platícanos un poquito para algún despistado y por lo que nos comentabas, para alguien que no te conozca por ahí. ¿Quién es José María Ramle? Bueno, como no, soy nacido en Buenos Aires, en Argentina. Estoy casado con Alejandra Wild, con quien tenemos 5 hijos. Soy familiólogo, soy educador y reparto mi vida en dos amores, ¿no? En colaborar con la familia y la educación en distintos ámbitos, principalmente en la Universidad Austral, en el Instituto de Ciencias para la Familia, donde trabajo principalmente. Y después, bueno, he hecho, no sé, programas de televisión, algunos programas para YouTube, pero básicamente donde me llamen, ahí estoy. Ese es un poco el lema, ¿no? Decir siempre que sí, donde se pueda ayudar y colaborar en lo que sea. Excelente, hermano. Sabemos que tus programas del Ángel de tu Hogar son muy vistos y además tienen un mensaje increíble. A mí me encanta verlos. Y queríamos preguntarte sobre los matrimonios. ¿Por qué hay tantos divorcios en la actualidad? Y ahorita no sé en Argentina, pero aquí en México, por lo menos con la pandemia, se incrementaron muchísimo. Bueno, a ver, es un tema que es multicausal, digamos, ¿no? La ruptura de matrimonios. Yo siempre digo que vivimos en una contracultura que se llama Slim, y no por Carlos Slim, ¿no? El mexicano este, sino porque, digamos, conforman las 4 letras más o menos la sintomatología que tiene el mundo que nos toca vivir, ¿no? La S de superficial, la L de líquido, la I de individualista y la M de masificado. Yo creo que estos enemigos, que son invisibles, que no los podemos ver, que estamos inmersos en la sociedad y no nos damos cuenta que los tenemos, como hay muchas cosas, comportamientos que nosotros tenemos que los fuimos aprendiendo de chicos o el entorno nos fue influyendo y no sabemos distinguir si es propio o es de otro, si es bueno o si es malo. Y vivimos inmersos en esta sociedad que es superficial, donde considera el amor como algo superficial propiamente, digamos, en la superficie, no va a la profundidad de las cosas. Y esto se relaciona también con este ambiente líquido, donde una responsabilidad es esquivada constantemente y yo quiero tener relaciones que no impliquen ningún tipo de compromiso personal. También es individualista porque uno primero se busca a sí mismo en esta privatización del amor, donde uno primero es uno mismo y después es el otro, ¿sí? Y su yo profesional es más grande que su yo familiar, y entonces primero buscan desarrollo profesional y piensan que de ese modo se van a desarrollar personalmente, ¿sí? Buscando el desarrollo en la profesión y no en la familia. La familia pasa a ser algo
incluso fuera de moda, y una cosa que no es llamativa para ningún muchacho, y después masificado, ¿no? Pero masificado en el sentido de que hacemos lo mismo que hacen los demás, pero de este modo compartimos o diluimos la responsabilidad que tenemos, porque es una decisión tomada por muchos, y entonces, bueno, como todos lo hacen, yo también lo voy a hacer, ¿no? Hace un tiempo, en el año 2015, en la universidad, se hizo un estudio para ver cuál era la importancia de la familia para los argentinos. Si lo hiciéramos en México, serían los mismos resultados. La familia es absolutamente importante para todo el mundo, ¿sí? Sin embargo, ninguno quería casarse, ¿no? Pero no importa, pero era muy importante para todos. Y una pregunta que a mí me llamó mucho la atención era si conocían a sus vecinos, ¿sí? Si conocían a sus vecinos por el nombre, decía que se dedicaban, que hacían. Y resulta que los menores de 35 años no tenían ni idea quiénes eran los que vivían al lado. ¿Sí? Podían compartir un edificio, un montón de gente, y nadie sabía quién era el que estaba al lado. Y esto un poco indica ese individualismo, ¿no? De que todos anhelamos, porque todos tenemos un anhelo de comunión, todos queremos ser queridos y querer, y todos queremos formar parte de un otro, y ese otro con mayúscula que es Dios, pero equivocamos quizás esa búsqueda, y como decía Chesterton, aquel que golpea la puerta de un burdel está buscando a Dios, ¿sí? Porque en el fondo estamos buscando esa comunión y no la podemos encontrar. Y claro, cuando empezamos a encerrarnos en nosotros mismos y a buscarnos a nosotros mismos, es muy difícil, ¿sí?, poder buscar a los demás. Entonces, ¿por qué fracasan los matrimonios? Primero y principal, porque vivimos en esta sociedad donde falsificamos el amor, donde el amor es superficial, es líquido, es individualista, es masificado, y no logramos entender que la felicidad de la persona está en esa comunión, ¿sí?, en ese generar un vínculo personal con otra persona. Hace un día, creo que fue ayer o anteayer, leía un artículo en un diario de Argentina que decía que se había descubierto una nueva orientación sexual. Esa nueva orientación sexual se llama demisexualidad. Y resulta que descubrieron que hay personas que prefieren, antes de tener una relación sexual, generar un vínculo personal con el otro. Es un descubrimiento fantástico. Yo creo que este tipo de descubrimientos no se había ocurrido a nadie hasta ahora, ¿sí? Que había que necesitar tener un vínculo con otra persona, por lo menos saber quién era, ¿sí?, cómo se llamaba, qué gustos tenía. Obviamente que no distingue qué tipo de persona puede ser el otro, incluso puede ser una silla, no sabemos, pero por lo menos pone en primer lugar un vínculo. Bueno, ese vínculo hoy, ¿sí?, es muy difícil de conseguir, porque cada uno se está buscando a sí mismo. Entonces, la capacidad de don, ¿sí?, de donarse, y eso es el amor, si el amor es un donarse hacia el otro, no la podemos tener, porque nos seguimos buscando a nosotros mismos. Entonces, primero estoy yo, y si queda tiempo, ¿sí?, voy a buscar el bien del otro, ¿sí? Yo siempre digo que en la inmensa mayoría de los casos que yo atiendo de matrimonios que están a punto de romper, la inmensa mayoría, ¿sí?, es porque aprendió un modelo defectuoso de amor, ¿sí?, no sabe cómo amar, específicamente no sabe cómo amar, y usa a los demás, ¿sí? San Juan Pablo II decía que el enemigo del amor, o lo contrario del amor, no es el odio, sino que es el uso, ¿sí? Es el usar al otro. Y un poco, a ver, eso se ve en la raíz de todos los matrimonios que empiezan a romperse. Obviamente que mantener una fidelidad de por vida hacia otro, cuando yo no me entregué totalmente al otro, cuando no reconocí que el otro tiene una dignidad humana, ¿sí?, es absolutamente imposible, ¿sí? Esto es imposible, porque aparte no nos cierra por ningún lado, porque yo quiero ser feliz, y si el otro es feliz, buenísimo, y si no, lo lamento. Pero acá no nos damos cuenta que en el matrimonio, cuanto más feliz es el otro, más feliz soy yo. Porque el amor justamente se va retroalimentando en este sentido de comunión. Y cuanto mayor es ese vínculo, ¿sí?, y cuanto mayor entrega hay, más feliz somos. Y esa felicidad, que es la felicidad de abundancia, no se acaba con el tiempo. En cambio, la felicidad hedónica, ¿sí?, que es pasajera, y eso se acaba, ¿sí?, eso dura un rato, ¿sí?, pero es la felicidad de plenitud, o la felicidad de abundancia, o la verdadera felicidad, no se acaba. Y esa felicidad está relacionada con la autodonación. Entonces, cuanto más capaz de donarme a los demás, más feliz voy a ser. Y cuanto menos feliz voy a ser, y más matrimonios rotos.
Qué interesante, hermano, qué interesante esta definición que nos das, porque a veces es bien difícil pasar del yo a nosotros, o normalmente es difícil del yo a nosotros, y lo que nos dices de Juan Pablo II es la primera vez que yo lo pongo o me pongo a analizarlo de que no es el desamor o el odio, al contrario del amor, sino el uso, ¿verdad? Eso realmente se me hace bien, bien interesante. Y platícanos, por ejemplo, ahorita que tú has convivido o que tú convives con muchos matrimonios y que te platican sus casos y todo, ¿cuáles serían las claves para una buena relación como matrimonio, hermano? Bien, otra vez, es una pregunta muy amplia. Acá tenemos que desarrollar, tenemos para un día entero. Pero, a ver, yo centraría las cosas en primer lugar. Primero, reconocer que somos distintos, que somos varones y mujeres. O sea, el amor parte, ¿sí?, de esa diferencia o esa doble modalización. Somos varones y somos mujeres. Entonces amamos como varones y amamos como mujeres. Y tenemos defectos como varones y tenemos defectos como mujeres. Entonces, en primer lugar, reconocer que el otro es distinto y que tiene algo que aportarme a mí que hace que seamos complementarios, ¿sí? El varón ve la realidad de modo distinto a la mujer. Y esto no es un invento mío ni un invento, sino que estamos estructuralmente pensados para ver la realidad de modo distinto, de tal modo que el varón solamente puede ver 7 colores más negro, marrón y blanco. A ese punto. Entonces, una mujer ve un abanico de colores mucho más rico. Entonces, primero reconocer que somos distintos, ¿sí? Que el varón y la mujer piensan distintos, que se comunican de modo distinto, ¿sí? El varón se comunica de modo lineal, ¿sí? Cuando dice bien es bien, y no hay nada más atrás de eso que bien, ¿sí? En cambio, la mujer interpreta, ¿sí? Y esto también es importante porque la mujer va a interpretar lo que el otro le quiere decir, y esto está buenísimo porque si no hubiese mamás o mujeres, no existirían los pediatras, ¿sí?, que atiendan a sus hijos, porque el pediatra no sabe qué le pasa al niño que llora, ¿sí? En cambio la madre dice, no, le duele la panza, ¿sí?, o le pasa tal cosa, o debe haber tenido frío, y el médico y tiene que creer, o sea, porque la madre ve mucho más allá, porque interpreta. Entonces, primero reconocer que nuestro amor parte de una diferencia, ¿sí? Pero esa diferencia tiene que ser complementaria. Entonces, partimos de una diferencia, pero tenemos que complementarnos. Entonces, el primer punto es ese, que somos complementarios, pero porque somos diferentes. El primer punto a trabajar es ese, siempre. Y como somos diferentes, en segundo lugar, tenemos que entender que también tenemos una historia familiar distinta. Y cada uno viene de una familia distinta, de una familia de origen distinta, con modelos educativos distintos. Y entonces hemos aprendido a amar y sabemos amar de modo distinto. Y acá entra el segundo punto, ¿sí?, que como somos distintos, también comunicamos nuestro amor de modo distinto, y estos son los lenguajes afectivos, ¿sí?, o los lenguajes del amor, que son distintos en cada una de las personas, ¿sí? Así como si una persona habla alemán y se encuentra con uno que habla chino, no van a poder comunicarse nunca. Bueno, en el matrimonio pasa lo mismo. Yo aprendí a amar de un modo distinto. Aprendí a amar y pienso que mi esposa o mi esposo recibe el amor como yo lo he recibido. Entonces yo creo que haciéndole regalos o atendiéndola, esa persona se siente querida. Y resulta que esa persona no se siente querida así, sino que necesita palabras de afirmación, por ejemplo, ¿sí? O necesita el toque físico, necesita que la abracen. Entonces yo no entiendo, porque claro, yo aprendí a amar así, y ese es mi lenguaje. Bueno, eso hay que revisarlo. Entonces, así como somos diferentes y complementarios, también amamos de modo diferente o nos comunicamos ese amor de modo diferente. En tercer lugar, necesitamos tener un proyecto común. Y esto es una cosa que fallan muchísimo los matrimonios. Necesitamos tener un proyecto común, un proyecto matrimonial y un proyecto familiar común. Querer lo mismo. Es que no, que resulta que ella quiere desarrollarse profesionalmente y no quiere tener hijos. Mal, esa cosa no funciona. ¿Por qué? Porque los dos tenemos que querer lo mismo. Eso no quiere decir que uno tenga que decir, bueno, a ver, ¿sabes qué? A partir de ahora vos no vas a hacer nada porque vos tenés que dedicarte a esto. No, no, es de común acuerdo. Pero tenemos que saber a dónde queremos, qué estilo de familia queremos, qué estilo de matrimonio queremos. Si queremos estar cerrados o queremos ser permeables, si queremos ayudar a otros, si queremos entender que tenemos que ser misioneros o no, si queremos contagiar a otros o no, pero tenemos que tener una misión concreta. En esto también fallan muchísimo y ahí empiezan a surgir los distintos intereses de uno o del otro, ¿sí? Entonces,
En cuarto lugar, yo pondría, no porque sea en cuarto lugar lo menos importante, pero sí lo pongo en cuarto lugar porque se me ocurrió ahora, pero debería estar en el primer lugar, es la comunión con Dios, ¿sí? Entender que todo vínculo amoroso se aprende del amor de Dios. Entonces, lo primero es Dios. Y entonces acá hay un factor que es importantísimo. Como somos diferentes varones y mujeres, el varón tiene que entender que su primer vínculo es con Dios. El primer vínculo del varón es con Dios. No es con su esposa, ¿sí? Y acá lo lamento por las esposas, pero no es con su esposa, es con Dios. Entonces necesitamos padres de familia que vivan en gracia, porque el papá es el sacerdote de su casa. Y la esposa, su primer vínculo no es con Dios, su primer vínculo es con su esposo. Y entonces va a ayudar a que su esposo se una a Dios para que la gracia ingrese a su casa. Entonces la mujer, que es mucho más perfecta que el varón, y esta parte les encanta a todas las mujeres, es mucho más perfecta porque fue creada de materia espiritualizada, o sea, el hombre lo sacaron del barro, ¿sí? Somos un poco de tierra, en cambio la mujer fue sacada del hombre, o sea, ya era espiritualizada un poquito mejor. Tampoco era gran cosa, nos sacaron de nosotros, pero bueno, era lo que había, pero son un poco mejor. Y entonces la mujer, como es más espiritual, ¿sí? Tiene una misión concreta, y Juan Pablo II dice en la Mulieris Dignitatem, dice que la mujer tiene esa dignidad, ¿sí? Porque tiene que hacer crecer al hombre, hacer cuidar al hombre, tiene que proteger al hombre. ¿Y en qué sentido? No como Eva en el paraíso, de decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo que nosotros querramos, sino de empujarlo y decir, mira, vos tenés que primero servir a Dios. Y ese es el camino, ¿sí? Y la mujer que logre eso va a tener una familia sana y un matrimonio sano. Entonces, en primer lugar, tenemos que reconocer que somos diferentes y somos complementarios, que aprendemos un lenguaje distinto para comunicarnos y para amar. En tercer lugar, aparecía, ya ni me acuerdo lo que dije, pero aparecía la misión común, ¿sí? Y en cuarto lugar, ¿sí? Esta unión con Dios. Obviamente hay otro montón de elementos que podrían servir, pero me parece que esto es un pilar o son pilares fundamentales para la vida de cualquier matrimonio. Por otro lado, la paternidad, qué difícil ha sido en estos tiempos también poder ser padres. Ahora hasta miedo le tenemos a veces a los hijos, ¿no? Y cuando no cae uno en un extremo, cae uno en otro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué ya no sabemos ser padres? ¿Por qué no sabemos ser padres? En primer lugar, porque no sabemos ser hijos. Hay una realidad que todos tenemos y que todos compartimos, que todos somos hijos. Somos hijos de alguien, ¿sí? En primer lugar somos hijos de Dios, pero también somos hijos de nuestro papá y nuestra mamá, somos hijos. Y yo creo que hoy se ha olvidado también de reconocer que somos hijos, se olvidó la filiación. Y si uno no reconoce que es hijo, ¿sí? Y está en relación con alguien, como padre, ¿sí? Es muy difícil que entienda que después tiene que ser padre y está en relación con un hijo. Y esa negación de ese vínculo con el padre hace que uno también después deje de tener un vínculo con el hijo. Y entonces las relaciones dejan de ser asimétricas. Y entonces somos todos iguales. Mi hijo es igual que yo. No, mi hijo no es igual que yo. Mi hijo es mi hijo. Y mi padre es mi padre. ¿Sí? No somos iguales, no estamos en el mismo escalón. ¿Sí? No, a ver, esto no quiere decir que uno valga más que el otro. Valemos todos igual en cuanto a dignidad, en cuanto ontológicamente somos igualmente dignos, pero no es lo mismo, ¿sí? Esta jerarquía es distinta, y el papá tiene que cumplir una misión concreta de papá, y el hijo una misión concreta de hijo. Y el hijo que tiene que hacer, amar a su padre, y el padre que tiene que hacer, amar a su hijo. Pero claro, aprendemos a ser padres cuando somos padres, lamentablemente, ¿o no? Nadie nos enseña a ser padres. Quizás a las mujeres les enseñan un poquito más a ser madres. O incluso lo tienen como más arraigado. Y culturalmente, para una mujer, el ser madre, aunque hoy esté muy atacado el tema de la maternidad, es una cosa más natural, ¿sí? Y que cala mucho más hondo y que marca mucho más a la persona. Pero pensemos a cuántos varones les enseñaron o le dijeron que iban a ser papás. O le dijeron que se iban a realizar siendo papás, no siendo contador o siendo administrador de empresas, ¿sí? A nadie se lo dijeron, no nos educan para ser papás.
Y el papá tiene una función fundamental en la casa, ¿sí? El papá es el que da la autoestima inicial, el papá es el que separa al hijo de la madre, el papá es el que es el primer vínculo con Dios, ¿sí? Y es el que educa la fe en su casa. O sea, el papá es fundamental, es el que da la autoridad, por ejemplo, o el autocontrol. Hoy tenemos más cantidad de adictos justamente porque no hay papás. Tenemos comunidades ateas porque no hay varones, papás que recen. O sea, el papá es fundamental. Pero claro, el papá pasó a un lugar, a un plano de opresor, de, de macho, ¿sí? De patriarcado que tenemos que borrar. Pero en el fondo lo que estamos borrando es al mismo matrimonio de la misma familia. Y eso va en detrimento de la maternidad, porque la maternidad no puede estar sola, ¿sí? Y no es un derecho que yo tengo de tener un hijo, sino que el hijo tiene un derecho de tener padres. Entonces, a veces tenemos miedo de educar a nuestros hijos porque no sabemos la función específica que tenemos y la misión concreta que tenemos. Obviamente que acá hay muchas causas, pero principalmente también, aparte de las culturales, hay causas que son diabólicas, evidentemente, ¿sí? Porque no quieren que nosotros sigamos educando a nuestros hijos y que no, los llevemos al cielo. O sea, eso más que claro, y con ustedes puedo hablarlo llanamente, ustedes lo van a entender. Tenemos que entender que también el ataque también es en ese sentido, ¿sí? No quieren, específicamente Satanás, no quiere que nosotros eduquemos a nuestros hijos y nos llevemos al cielo. Y entonces rompe esas barreras asimétricas y ahora somos todos iguales, ¿sí? Donde el hijo puede decidir lo que quiera. Entonces es ese libertinaje, porque sí, yo no le puedo decir nada, voy a respetar la libertad de mi hijo. No, el papá tiene que conducir, tiene que educar, ¿sí? Y ese educar es transportar al hijo de una orilla a la otra, ¿sí? De una orilla de imperfección a una de perfección. El papá tiene que hacerlo, no lo puede hacer nadie más. Y el hijo aprende de su papá, con su ejemplo, de su mamá. Entonces, ¿qué estamos enseñando a nuestros hijos? Que pueden hacer cualquier cosa. ¿Qué pueden enseñar? Que no importa si papá y mamá se aman, total, no es lo de menos. Acá todo vale, cualquier opinión vale. La familia no es democrática, ¿sí? La familia es una monarquía, ¿sí? Y es una monarquía bicéfala, o sea que tiene dos reyes, y eso es mucho más complicado, ¿sí? Porque está papá y mamá. Entonces, no tenemos que permitir que nuestros hijos, ¿sí?, entiendan que ellos son o están a un escalón más arriba que nosotros o igual. Si no somos amigos, somos papá y mamá. Y la autoridad que tenemos sobre nuestros hijos, también se nos va a pedir cuenta sobre eso, implica que tengamos que servir a nuestros hijos, ¿sí?, para que ellos puedan crecer, ¿sí? Y esto es la autoridad, ¿no? Hacer crecer al otro, ¿sí? Es hacerlo crecer en cuanto persona. Y eso no podemos hacerlo de otro modo si no es entendiendo que papá y mamá tienen una función única, ¿sí?, única e irreemplazable en cada familia. Sí, mi hermano, coincidimos completamente contigo y estamos totalmente de acuerdo que detrás de todo esto hay una cuestión demoníaca, diabólica, ¿verdad? Y bueno, eso es uno de los ataques y otro de los ataques que también tiene mucho que ver es la tecnología. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué rol juega la tecnología para la educación de nuestros hijos? ¿Cómo nos afecta? Bien. A ver, la tecnología, en primer lugar, hay que distinguir, o sea, la tecnología es un medio, ¿sí? Es un medio y con lo cual, si se usa bien, puede llegar a ser un beneficio. De hecho, estamos comunicándonos a miles de kilómetros de distancia, que la verdad que lo lamento mucho porque creo que hubiese sido mucho más agradable estar allá, de todas maneras, ¿sí? Pero eso lo podemos ver. Pero bueno, esto nos sirve para poder comunicarnos. O sea, la tecnología sigue siendo un medio y puede ser muy bueno. O sea, podemos estudiar, podemos crecer, podemos formarnos, podemos comunicarnos con otros familiares que están lejos, mantener un vínculo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la tecnología, por lo menos hasta el día de la fecha, no ha demostrado, ¿sí?, que favorezca el desarrollo neurobiológico de ningún hijo. Lo único que favorece es el reflejo ojo-mano. Y el reflejo ojo-mano tranquilamente podríamos desarrollarlo jugando al valero, no sé cómo le llaman ustedes, el valero, el metegol, cualquier otra cosa que usemos las manos y el ojo, ¿sí? O sea, a las canicas, como dicen los mexicanos, tranquilamente, eso también aumenta el reflejo ojo-mano, ¿sí?
No hace falta que estemos en una computadora jugando un jueguito. Ahora, el resto de las cosas creo que es mucho más el daño que hace la tecnología, sobre todo en personas que no tienen la madurez suficiente. A ver, eso no quiere decir que no haga daño en los que tienen madurez, ¿no? También provoca daños, pero en los que no tienen madurez suficiente, provoca daños principalmente en nosotros, va dejando huellas, especialmente en el desarrollo cerebral, ¿sí? El cerebro tiene una plasticidad que va acomodándose de acuerdo a la cantidad de estímulos que reciba o tipo de estímulos que reciba. Pascual Leone, en los años 90, hizo un estudio de comparación con dos grupos que tenían que tocar una melodía en piano, ¿sí? A unos tenían que tocarlo verdaderamente en el piano y otros tenían que imaginarse que tocaban el piano. Y el desarrollo cerebral fue exactamente el mismo, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque el cerebro se va desarrollando de acuerdo incluso a lo que yo puedo imaginar, por eso la importancia de la literatura. Nicole Spear dice que el lector se hace libro, y han comprobado que cuando uno lee historias de aventuras, ¿sí? Se van desarrollando áreas del cerebro para que me predisponen para este tipo de aventuras y que pueda resolver inconvenientes. Entonces, en primer lugar, o sea, en nuestro desarrollo madurativo cerebral no colabora demasiado la tecnología porque justamente lo que hace es lo contrario, ¿sí? Nos propone imágenes y las imágenes no necesitan ningún tipo de procesamiento, ¿sí? Y entonces nosotros vemos y recibimos, somos absolutamente pasivos. Perdemos el lenguaje, ¿sí? Porque no podemos empezar a leer o perdemos palabras y esto afecta a nuestro pensamiento, ¿sí? Porque nosotros pensamos con conceptos, pensamos con ideas, pero para poder pensar necesitamos palabras, ¿sí? Y las palabras, cada vez manejamos menos palabras. Hay argumentos que dicen, bueno, pero los chicos hoy leen mucho más porque leen chats de todo tipo. Sí, puede ser que lean chats de todo tipo, ¿sí? Pero no tienen vocabulario. Entonces, al no tener vocabulario, es imposible que puedan pensar o que puedan abstraer. Entonces, la tecnología, en cierto modo, también incapacita, ¿sí? La capacidad del lenguaje o la capacidad de pensamiento, ¿sí? Entonces, yo tampoco me quiero extender demasiado, pero en líneas generales, la tecnología o el uso de la tecnología por sí misma no parece colaborar demasiado en el desarrollo neuromadurativo de ningún niño. Tampoco nos facilita el desarrollo de la personalidad, ¿sí? Porque para poder madurar, ¿sí? Que la madurez es el dominio total de uno, de su temperamento, de su carácter y de su personalidad, la tecnología al ofrecernos todo ya, instantáneamente, ¿sí? Hace que no tengamos capacidad de esperar. Y eso afecta a nuestra madurez, ¿sí? Y entonces, si no somos capaces de esperar y queremos todo ya, ¿sí? Afecta nuestra madurez, especialmente en el desarrollo de la virtud. Y entonces, una persona previamente educada, ¿sí? Que como dice Santo Tomás, es que tenga la virtud, no lo vamos a poder conseguir por medio de la tecnología. Ah, ¿pero qué? Pero si durante la pandemia pudimos estudiar, pues, perfecto, sí, podría llegar a ser como un salvavidas, pero no es eso solamente educar. Educar no es solamente instruir, ¿sí? Leer un PowerPoint o leer un PDF no es educar, ¿sí? Es simplemente leer. Y entre paréntesis, leer un archivo de PDF hace que uno retenga el 30%. Leerlo en papel hace que uno retenga el 80%. Entonces, también hasta eso influye, ¿no? Pero bien, así como afecta a nuestro desarrollo cerebral, también afecta a nuestro desarrollo madurativo en cuanto a la madurez de la persona y el desarrollo de las virtudes, especialmente en esta capacidad de espera. Y también afecta, ¿sí? Nuestra trascendencia. ¿Y esto por qué? No solamente por los peligros que tiene la tecnología, como principalmente la pornografía, ¿sí? Que es de fácil acceso, ¿sí? Y hoy tenemos inicios de consumo de pornografía a los 7 años, ¿sí? Y esto es preocupante. Y tenemos la enorme posibilidad de que todos nuestros hijos tengan contacto con la pornografía en algún momento de su vida, ¿sí? Incluso a edades muy escasas. Entonces, tenemos que entender que esto es un peligro. Entonces, no solamente por el daño que puede hacer en nuestra alma las redes sociales, que incluso ponen una imagen de una persona que no es, ¿sí? O sea, que ponen un estereotipo que no podemos alcanzar, sino también por la pornografía y los daños que esto puede ocasionar en la persona. Y también afecta nuestra trascendencia en que ocupamos el tiempo que tenemos nosotros, que es el tiempo presente para poder cambiar
el futuro, es el tiempo presente, lo perdemos a través de una pantalla, lo perdemos chateando. Entonces dedicamos tiempo a las cosas que no tienen valor eterno y perdemos la eternidad misma, ¿sí? Luis dice, en las cartas del diablo a su sobrino, dice que el tiempo, ¿sí? Es el momento presente es el tiempo que, perdón, ¿cómo es? El instante que coincide, no sé cómo es la cita. A ver, esperen que la pienso. Pero dice que el presente, el momento presente, es el instante donde el tiempo coincide con la eternidad, ¿sí? El momento presente es el único momento que podemos modificar. El pasado no podemos modificarlo, el futuro tampoco. ¿Sí? Lo único que podemos modificar es el presente. Ahora, si ese presente yo estoy a través de un WhatsApp, ¿sí? ¿Y cuánto voy a poder modificar de ese presente? Y absolutamente nada. Entonces me estoy perdiendo incluso la propia eternidad a través de una pantalla. Entonces, ¿pueden usar tecnología los chicos? Sí, pueden usar. ¿Cuánto? Casi nada. Si se puede nada, mejor. ¿A partir de qué edad? Y cuanto más retardemos, mejor. Si puede empezar a partir de los 12 años, mejor. Si tengo que empezar antes, que no tenga un teléfono celular propio, que no tenga acceso a una computadora él solo, que no tenga acceso a una tablet solo, o sea, poniendo todos los medios. Ahora bien, cuanto más podamos retardarlo, mejor, pero también entender que papá y mamá también tienen que dar el ejemplo. Y entonces, así como cuando pasa un carro por una esquina y nos salpica, un charco de agua, salpica igual a viejos o a jóvenes. Entonces, la tecnología nos afecta igual a nosotros. Y también las adicciones y también la pornografía y también esa cultura del cuerpo de Instagram que nos presenta una belleza ideal, eso también nos afecta a nosotros. Entonces, tenemos que combatirlo también con el ejemplo. Y después hay una cosa que es clave, tenemos que formar criterio en nuestros hijos, de que primero conozcan lo que es la belleza, que vean la belleza verdadera, ¿sí? Especialmente la naturaleza y después obras de arte, donde uno pueda después comparar y ese hijo diga, bueno, esto puede ser que sea lindo, pero no es tan lindo como esto, ¿sí? No es tan lindo como la creación. Y lo mismo con la música, ¿sí? Esta música es linda, es agradable. Esto, escucho un reggaetón y resulta que no es tan agradable, me choca, ¿sí? Entonces, pero a través de la estética, porque lo primero que llama a la persona es el mundo de la estética, ¿sí? Lo que es bello. Y eso está íntimamente relacionado con el resto de los valores, ¿sí? El mundo ético y el mundo metafísico, o sea, del bien y de la verdad. Entonces, primero hay que presentar cosas bellas. Entonces, en nuestra casa, generar un buen ambiente donde se escuche buena música, generar un buen ambiente incluso con la decoración que tengamos en la casa, acostumbrarlos a ver cosas bellas y decirle, mira qué lindo que es este atardecer, ¿sí? Mira la luna, mira esa luna, lo que es impresionante, mira qué linda, ¿sí? Que uno pueda llevarlo a esa contemplación. Y eso hace que después el resto de las cosas le parezcan raras o irrisorias o incluso feas, ¿no? Y esto va formando ese patrimonio vital de ese hijo. Ahora, para resumir, la tecnología no es mala, tampoco es buena, depende cómo lo usemos, pero hay que entender que en la inmensa mayoría de las veces lo que provoca es más maleficio que beneficio, ¿sí? Entonces, intentemos evitarla lo más que podamos, aunque en este mundo no podamos, y si la tenemos que usar, usémosla bien. Excelente. Y en cuanto a la formación de los hijos, a veces no queremos esforzarnos, perdemos mucho tiempo en otras cosas más que en cuidar la formación de nuestros hijos. ¿Qué implica formar a nuestros hijos y no nada más dejarlos ahí a que crezcan y ya? Bien, primero, nosotros tenemos un gran problema como papás. Es un enorme problema. Es que cuando el bebito deja de estar en brazos y empieza a caminar, nos damos cuenta que ya no tenemos nada que ver nosotros con ese hijo. Nos damos cuenta que es libre, ¿sí? Y que empieza a caminar. Entonces le tenemos que empezar a decir que no toque eso, que no toque lo otro. Pero es libre. Y ese es un gran problema que tenemos todos los papás, porque pensamos en algún momento que iban a salir como nosotros queríamos. Y eso es irrisorio, ¿sí? Los hijos van a salir como tienen que salir, como elijan ellos. Entonces ahí se nos empieza a complicar. Entonces el primer punto es entender que los hijos son libres. Pero que sean libres no significa que puedan hacer lo que quieran. ¿Por qué? Porque
Santo Tomás de Aquino, cuando habla de educación, él compara con un arquero que lanza una flecha. Nosotros somos lo que tensamos ese arco y apuntamos a una diana, apuntamos a un blanco. Entonces, soltamos, ¿sí? Pero nosotros ya apuntamos. Ahora, ¿qué cosas tenemos que hacer para tensar ese arco? Para que ese niño pueda crecer en libertad, en una sana libertad, pero entendiendo que nosotros fuimos los que tensamos ese arco. En primer lugar, hay que mostrarle o que vivan en un ambiente donde papá y mamá se quieran. Que papá y mamá se quieran, porque eso genera un ambiente de seguridad, eso genera un ambiente de confianza, eso genera un ambiente donde pueden hablar lo que sea y donde sea, ¿sí? Y que confíen en su papá y en su mamá. Debemos que generar un ambiente que tenga ciertas normas, pocas, pero que se cumplan, ¿sí? Entonces, en esta casa se come a tal hora y comemos todos. No, es que yo tengo, comemos todos. Entonces, que haya normas que se vayan cumpliendo, pero que se vayan adaptando a la edad de cada uno, ¿sí? No es lo mismo una norma para un adolescente que para un niño de 5 años o de 4 años, porque evidentemente son distintas. Al de 4 años no le puedo decir, bueno, vos no vas a salir con tus amigos, porque no va a salir con sus amigos, pero tengo que poner límites, ¿sí? Y marcar, ¿sí? Entonces, tengo que generar un ambiente de amor, tengo que generar un ambiente donde haya normas y límites, que esto se llama orden, ¿sí? Después tengo que elegir, ¿sí?, el ambiente que quiero que influya a mis hijos. Y esto, presten atención, el ambiente que yo quiero que influya a mis hijos. Mis hijos van a ser influidos por el ambiente, inevitablemente. Entonces, ¿qué ambiente quiero que influya? Bueno, voy a elegir el mejor ambiente, un colegio que yo voy a buscar porque me conviene por estas cualidades. Voy a buscar este grupo de amigos, voy a buscar esta comunidad eclesial, voy a buscar esto porque es el ambiente que yo quiero que mis hijos vivan, ¿sí? Y en cuarto lugar, absoluto respeto, ¿sí?, por las decisiones de mi hijo. Y acá entra un punto dificilísimo. Yo tengo que orientar a mis hijos, ¿sí? Tengo que acompañarlos, tengo que dirigirlos, tengo que aconsejarlos constantemente, ¿sí? Corregirlos cuando hay que corregirlos para que vayan por el buen camino, pero después tengo que aceptar las decisiones que tomen. Porque si mi hijo no toma decisiones de modo libre y de chiquitito aprende a hacer esto, después va a vivir en un ambiente de continencia, ¿sí?, adentro de un tupper, ¿sí?, va a estar adentro de una tapa y no va a entender que cuando ese marco normativo no esté, ¿sí?, tiene que seguir haciendo lo mismo. Entonces, eso es la virtud, ¿sí?, que es la diferencia con la continencia, que el hijo sale de su casa porque se va a estudiar a otra ciudad y resulta que sigue siendo lo mismo, sigue siendo igual que antes. ¿Por qué? Porque aprendió la virtud y no la continencia. No es que se porta bien porque está con papá y mamá en esta casa. Entonces, en ese respeto por las decisiones entra el quinto y último factor que es importantísimo. Los hijos, ¿sí?, tienen que encontrar su camino, pero ellos mismos. Y para esto necesitamos nosotros rezar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hijo conoce su misión y su proyecto vital por medio de su papá y su mamá. El hijo configura su proyecto biográfico por medio de su papá y de su mamá. Pero, como dice Kentenich, tenemos que estar con la mano en el pulso del tiempo, pero el oído en el corazón de Dios. O sea, tenemos que escuchar a Dios lo que quiere para cada hijo y ayudar a cada hijo a que descubra esa misión concreta que tiene cada uno. Entonces, no es una relación pasiva, sino que es puramente activa. O sea, tenemos que empezar a pensar cómo hacemos para que ese niño pueda vencerse a sí mismo, cómo podemos hacer para que ese niño descubra cuál es su proyecto de vida. Pero eso implica que papá y mamá tengan bien en claro que ellos son instrumentos, ¿sí?, y que tienen que ayudarlos, pero no pueden meterse adentro de ellos, tienen que aceptar las decisiones que toman. Y esto es muy difícil, pero estos 5 puntos me parece que pueden servir. Sí, sí, mi hermano, es un gran reto para los padres. En primer lugar, como tú bien nos dices, ¿verdad? El ejemplo, nuestra relación con Dios. Y bueno, platícanos un poquito, hermano, ¿qué es la teoría de los septenios y cómo educar en las virtudes, mi hermano? Hablando de esta relación con Dios y de ser ejemplo. Bien, la teoría de los septenios es una teoría muy antigua.
donde se creía, ¿sí?, que de acuerdo al desarrollo de los dientes, de la dentición, uno tenía que ir aprendiendo algún tipo de virtud. Y obviamente que eso es más o menos, ¿sí? De hecho, después se ha comprobado que más o menos tiene relación con el desarrollo madurativo de cada persona, y son ventanas, ¿sí?, o periodos sensitivos, ventanas en el desarrollo madurativo de la persona, donde hay una máxima capacidad para aprender algo, ¿sí? Y nosotros tenemos una ventana o una máxima capacidad para aprender algo con respecto también a las virtudes. No solamente para aprender un idioma o aprender a andar en bicicleta, sino también para el desarrollo de una virtud. Entonces, en el primer septenio, o sea, dividido por 7 años, o sea, de 0 a 7 años, ¿sí?, debemos desarrollar la virtud de la justicia. Y la virtud de la justicia está relacionada en esta edad principalmente con la obediencia, ¿sí?, que el hijo tiene que aprender a obedecer, principalmente, ¿sí? Y después también en esa justicia con las palabras, que es decir la verdad. Entonces, no es que tenemos que pedirle demasiado al hijo, sino solamente que obedezca, ¿sí? Y obedecer no es hacer las cosas renegando, sino hacer las cosas porque quiere verdaderamente. Entonces, uno tiene que pedir las cosas, ¿sí?, y ayudarlos a que la puedan hacer. En algún momento van a hacerlas porque quieren. Al principio les va a costar un poco. Cuando son más chiquitos, lo hacen como un juego. Después, cuando son un poco más grandes, empiezan a dar cuenta que tienen libertad, ¿sí? Entonces, hay que seguir acompañándolos a que obedezcan, a que digan la verdad y a que sean ordenados, ¿sí? Eso es lo primero que hay que hacer en este primer septenio de justicia. En el segundo septenio, aparece de los 7 a los 14 años, hay que fomentar la fortaleza, ¿sí? La virtud de la fortaleza, este es el mayor momento o el momento preciso para educar la fortaleza. La fortaleza tiene dos patas, ¿sí? Una es acometer, ¿sí?, hacer actos que impliquen vencerse a uno mismo, y lo propio de la fortaleza es el resistir, ¿sí? Es que cuando uno va al dentista y tiene que sacarle una muela y sacan de repente el torno, o me tiene que poner anestesia, yo tengo que cerrar los ojos, bueno, eso se llama resistir. Y es por un bien mayor. Entonces viene un compañero y me dice, mira, ven acá que te voy a mostrar esta revista, o vamos a ver en el teléfono celular tal o cual imagen, y yo puedo resistir. Decirle, no, ¿sabes qué? Eso no voy a verlo, ¿sí? Entonces, la fortaleza es clave en este momento, y es la virtud de los caballeros. La fortaleza es la virtud del caballero que nosotros tenemos en la cabeza, ¿no? Ese caballero con armadura que es capaz de una empresa grande, de conquistar el mundo. Pensemos en no sé si conviene, pero en un Hernán Cortés, ¿sí? Pensemos en un caballero así, digamos, ¿no? Que es capaz de decir, bueno, nos vamos a meter y vamos a hacer todo, vamos a quemar los barcos, ¿sí? Una locura impensada, pero eso es una persona que vive en la fortaleza. Quizás el defecto contrario que tenemos que evitar es la temeridad, ¿sí?, el tener miedo a las cosas, o ¿sí?, el ser temerario, que es todo lo contrario, que es no medir con prudencia los peligros que pueda tener y hacer cualquier cosa a pesar de que no, o sea, la fortaleza no es solamente eso, sino que es, primero que nada, vencerse uno mismo para poder acometer y para poder resistir. Después de los 14 años, empieza el septenio, hasta los 21, el septenio de la templanza. La templanza es quizás una de las virtudes más olvidadas hoy, pero principalmente la templanza es la moderación de los placeres sensibles del gusto y del tacto. Y cuando hablamos de placeres sensibles del gusto y del tacto, cuando hablamos de gusto, ¿sí?, hablamos específicamente de en el comer y en el beber, ¿sí? El comer, ¿sí?, se refiere a que tenemos que comer como corresponde, ¿sí?, ni más ni menos, ni cosas exquisitas, ni manjares, porque Santo Tomás de Aquino, cuando habla de la gula, nosotros cuando hablan de gula relacionamos al comer ardientemente. Bueno, ese es uno de los tipos de gula que pone Santo Tomás de Aquino, ¿no? Pero también habla de comer fuera de hora, Santo Tomás de Aquino, habla de comer o pedir manjares exquisitos, o de tener comidas o manjares con excesivo refinamiento, ¿sí? Eso también es gula, ¿sí? Pensemos en un restaurante gourmet, está basado específicamente en ese aspecto, ¿sí? También con respecto a la bebida, la moderación en la bebida, lo contrario es la ebriedad, y en nuestros países estamos muy acostumbrados a verlo, ¿sí? Pero esa moderación es importante, parte de la templanza en esta etapa de la vida, ¿sí?, moderar esto.
Que acá conviene muchas veces que el papá, ¿sí?, se siente con su hijo y pueda beberse un vinito, ¿por qué no?, con su hijo, y le enseña a beber, ¿por qué no? ¿Sí? Si podemos festejar, no hay ningún problema, pero que lo vea su papá, que su papá también es moderado, porque el hijo también aprende, ¿sí? Y toma en la casa porque ve a su papá que también lo hace. Y no lo hace afuera solamente, sino que lo hace adentro de su casa también. Y eso va moderando y va forjando esa moderación en cuanto al beber. Y después está la moderación en cuanto a la sexualidad. Y acá entra específicamente la castidad, ¿sí? La castidad simple, que es la que tenemos que mantener hasta casarnos, la castidad virginal, ¿sí?, que es la que tienen los religiosos, y la castidad matrimonial. Y esto también es importante entender, o sea, que existe una castidad matrimonial, ¿no? No es que me caso y me dan un carnet de sexo libre, sino que hay una moderación también dentro del uso del matrimonio. Y también hay otras partes dentro de la templanza que se llaman partes potenciales, que aparece específicamente la moderación. Y acá la moderación en el amor propio, que se llama humildad. Entonces también tenemos que desarrollar la humildad. La moderación en el deseo de ciencia, que se llama estudiosidad. La moderación en la diversión, que se llama eutrapelia. La moderación en el ornato, ¿sí?, que es vestirse decorosamente y no refinadamente, ni gastar demasiada plata en ropa. O sea, yo creo que todo eso, esto que acabo de nombrar, estas partes potenciales, ayudan, ¿sí?, poderosamente a desarrollar la templanza específicamente en la castidad. Entonces, tenemos que ayudar a nuestros hijos a que estudien, y estudien bien, en profundidad, ¿sí?, a que valoren los dones que tienen para ponerlos al servicio de los demás, y eso es la humildad, ¿sí?, para que entiendan que tienen que divertirse de modo sano, ¿sí?, y eso es eutrapelia, y que tienen que vivir modestamente, o sea, no gastar de más ni en ropa, ni mucho menos, ni estar de acuerdo a las modas, ¿sí? Eso educa mucho más y predispone a la castidad, ¿sí?, específicamente. Y el último septenio de todos, de 21 en adelante, que es donde aparece la muela de juicio, aparece también la última virtud, que es la prudencia, ¿sí?, que es la virtud más importante de todas, es la reina de todas las virtudes, que ayuda a que uno pueda discernir, ¿sí?, y poner en práctica, porque la prudencia es eminentemente práctica, no es solamente discernir qué tengo que hacer, sino tengo que hacerlo, tengo que ejecutarlo. Si me quedo solamente en eso, no me quedo en una parte de la prudencia que es el juicio, después tengo que ejecutarlo, tengo que hacerlo. ¿Y cómo hago para educar la prudencia? La tengo que empezar a educar desde chiquititos. En primer lugar, tengo que empezar a hacer juegos donde los chicos puedan distinguir, ¿sí?, qué es verdad y qué es mentira, donde proponemos desarrollar esa capacidad de observación, como juegos como el Veo Veo, no sé si existe en México, de poder descubrir cosas o abrir un cajón y decir, bueno, a ver, ¿qué hay adentro? Tenés 5 segundos, cerrar el cajón. ¿Qué había adentro? ¿Sí? Esa capacidad de observación hace que el niño después pueda empezar a observar la realidad y a decir, bueno, esto es así, esto es así. Puedes empezar a tener el primer elemento que es el juicio, ¿sí?, de poder observar eso. Entonces, de chiquititos, ir formándolos en eso, o criterio de decir, bueno, a ver, tal famoso hizo tal cosa. Bueno, a ver, formemos el criterio en ese sentido. ¿Te parece que estuvo bien? ¿Por qué? ¿Podría haber hecho tal cosa? O sea, sin juzgar a la persona, pero sí el hecho. Podemos empezar a ayudarlos a formar ese criterio. Y eso va formando la prudencia, que después la prudencia es experiencia. Entonces, esa persona tendrá que experimentar, ¿sí?, propiamente un montón de cosas. Pero acá hay una experiencia que se llama experiencia vicaria, que es no cometer lo mismo que cometió otro, ¿sí? Entonces, si yo le estuve contando que fulanito hizo tal cosa y le pasó tal otra, ese chico va a decir, bueno, yo no voy por ese camino porque me va a pasar lo mismo. Entonces, también está la experiencia vicaria. Si no, tendríamos que aprender, cada hijo nuevo tendría que aprender todas las nuevas cosas de la humanidad de repente solo, ¿no? Entonces, hay que aprender de los otros también. Esas son las 4 virtudes cardinales que tendríamos que enseñar y desarrollar en cada uno de nuestros hijos, pero no la podemos enseñar de afuera, sino que tenemos que generar el ambiente de virtud para que ese hijo pueda ejercerlas, ¿sí? Simplemente eso, o sea, si no es continencia y no es virtud. La siguiente pregunta era un poco respecto a lo de la castidad. ¿Cómo educar a los hijos en este mundo hipersexualizado, en eso, en la castidad, en el pudor? Bien, primero, yo creo que habría que distinguir las edades de cada uno de los hijos, pero
Primero tienen que sentirse queridos, ¿sí? Es el primer remedio, ¿sí?, a todo desorden de la sexualidad. El sentirse queridos. Un papá tiene que querer a su hijo, ¿sí? Y el hijo que se siente querido y siente una comunión con sus papás y con sus pares, ese ya tiene una protección mayor, ¿sí? Ahora, después tenemos que la castidad no se desarrolla sola, sino que va acompañada de otro montón de virtudes. Entonces tenemos que ayudarlo a que entienda que tiene que esforzarse para conseguir las cosas, ¿sí? Entonces, generar un cierto ambiente de sacrificio, donde esa persona tenga que esforzarse para vencerse a sí mismo. Yo siempre digo a los papás que tienen que hacer la vida lo más difícil posible a los hijos, ¿sí? O sea, no hacer las cosas, sino que si puede bañarse solo, que se bañe solo. Si puede lavar los platos, que lave los platos. ¿Sí? O sea, hacer la vida lo más difícil posible. Entonces, generar ese ambiente de dificultad, ¿sí?, y de amor al mismo tiempo, hace que el niño empiece a preparar ese corazón para entender lo que es el amor. Y que el amor no es usar a otros, sino que es servir a los demás. Y esa persona que ve eso en casa, de papá y mamá que sirven a los demás, que me quieren a mí, me quieren mucho, ¿sí?, y encima me ponen pruebas difíciles para que yo pueda ir superando, ese niño va a tener las herramientas necesarias para poder desarrollar una castidad. Ahora, después tenemos que entender que tenemos que evitar todos aquellos elementos que pueden hacer que esa persona caiga, ¿sí?, en algún vicio, ¿sí?, relacionado a la lujuria, ¿no? La lujuria justamente es el uso, es lo contrario de la castidad. Entonces, evitar eso. Y eso tenemos que pensarlo bien porque tenemos que generar herramientas para que los hijos no caigan en eso. Entonces, no dejarlos solos, no dejarlos que tengan acceso libre a una computadora que no tenga filtros, a que vean televisión como si nada, cualquier cosa, a cualquier hora, que tengan horarios fijos, que se acuesten y se levanten, que tengan algún trabajo, especialmente los varones necesitan hacer actividad física, algún trabajo concreto, tienen que cortar el pasto, cortar el cerco, juntar piedras, llevarlas de acá para acá, bueno, ahora de acá para allá, pero tienen que hacer algo, ¿sí? Hay que hacerles, especialmente a los varones, eso, entender que también tienen que gastar energía física, o sea, tenemos que poner otros remedios, otros medios que son puramente naturales, ¿sí? Y después está el remedio puramente espiritual, que es entender que la castidad también es un don, ¿sí? Y nuestra primera comunión es con Dios. Entonces, si no logramos que ese hijo tenga una comunión íntima con Dios, es muy probable que no logre una castidad o una integración de la sexualidad. A esto va acompañado de explicarle lo que es la sexualidad, que conozcan qué es la sexualidad y que la sexualidad está integrada a la persona y que es un modo de comunicarse, que es un diálogo, ¿sí? Que la sexualidad es la forma de expresar ese amor. La forma de expresar, de comunicar ese amor es la sexualidad. Entonces, también tenemos que decirle la verdad en esto y ayudarlos a que entiendan que su sexualidad es un lenguaje para expresar su amor. Pero si no tienen amor, no pueden decir nada. Sí, mi hermano, te estaba yo escuchando con atención porque precisamente acabas de romper muchos paradigmas que acá en México tenemos, pues siempre pensamos que hay que facilitarle a los hijos todo, ¿verdad? Que hay que, pues que procurar que ellos no tengan el mayor esfuerzo, ¿verdad? Porque pues pensamos que después se van a ir y ya van a sufrir lo que tengan que sufrir, mi hermano. Y de verdad que te escucho con mucha atención y me da mucho gusto lo que nos compartes. También quiero preguntarte, mi hermano, en el Concilio Vaticano II, esta pregunta que te voy a hacer, yo sé que es muy amplia, pero queremos que tú nos la compartas. En el Concilio Vaticano II se habla de que la familia es la iglesia doméstica. ¿Qué nos puedes decir de esto? Bien, también podemos estar otro día entero, pero la familia doméstica no solamente aparece en el Concilio Vaticano II, sino que aparecen otros papas que incluso hablaron de familia doméstica, pero se le da entidad concreta en el Concilio Vaticano II, y después también, especialmente Juan Pablo II, ¿sí?, habló mucho de la iglesia doméstica, sobre todo en su no es una encíclica, es una carta, una exhortación apostólica a las familiares consorcio, que este año se cumplen 40 años de su publicación, que es ahora el 22 de noviembre.
esa iglesia doméstica o entender que la iglesia pequeña, ¿sí? No es solamente un templo, porque nosotros tenemos en la cabeza que cuando hablamos de iglesia tenemos la idea de que es un templo, ¿sí? Pero la casa o nuestra familia debería ser una iglesia, pero la iglesia es una comunidad. Eso es iglesia propiamente, ¿sí? En griego la palabra eclesia es comunidad. Y esa iglesia o iglesia doméstica o pequeña iglesia, tiene que compartir las mismas notas que tiene la iglesia universal, ¿sí? Tiene que ser una, tiene que ser santa, tiene que ser católica y tiene que ser apostólica. Cuando es una, tenemos que hablar de que tenemos que ser uno solo. Papá y mamá tienen que ser uno solo. Esposo tiene que ser uno solo, una sola carne. Y tienen que ser uno, ¿sí? Y esto es un punto que a veces es difícil de lograr. Es más, espero que no nos escuche mucha gente, pero esto es lo más difícil de lograr, ¿sí? El ser una sola carne. Porque somos dos personas distintas, ¿sí? Por supuesto que sí. Esto cuesta muchísimo. Cuesta mucho más la convivencia que amar al otro, ¿sí? Pero la convivencia es eso, ¿no? El ser una sola carne. Entonces, tenemos que ser uno, ¿sí? Uno con el otro. Esto es la unidad que tiene esta iglesia. Tiene que ser santa, ¿sí? El matrimonio es santo porque tiene que haber un tercero en ese matrimonio que es Jesucristo. Y Jesucristo santifica por medio de su gracia. Y si recibimos el sacramento del matrimonio, nuestro matrimonio es santo, ¿sí? Y antiguamente existía una bendición para el lecho nupcial, que hoy casi no se hace. Pero, ¿para qué? Para bendecir ese altar donde se sacrifican esposo y esposa. ¿Cómo que se sacrifican? Puede pensar cualquier adolescente que tiene en la cabeza a Hollywood y piensa que, claro, ¿cómo se va a sacrificar si eso es espectacular? El altar donde se inmolan los esposos y se entregan personalmente, no es Hollywood, es ese altar que es su lecho nupcial, y que es el lugar donde se tienen que entregar, incluso con ganas o sin ganas, es donde se tienen que entregar, ¿sí? Y es la entrega total y exclusiva, y ahí es donde se logra esa unidad. Entonces también es santo eso. ¿Por qué? Porque el fundador de este matrimonio es santo, ¿sí? El creador de esto es Dios, ¿sí? Y Dios nos creó, varón y mujer, nos creó para esa unidad. También tiene que ser católica, o sea que tiene que ser universal esa iglesia doméstica. O sea que no está pensada solamente para mí, y lo lamento, nosotros la pasamos bien y el resto, bueno, que se arregle. No, también tenemos que pensar en los demás, ¿sí? Y acá entra la nota apostólica. Tiene que ser apostólica. Entonces, tenemos que evangelizar en el ambiente que nos toca vivir. Y ese ambiente puede ser nuestro barrio, puede ser nuestra familia extensa, ¿sí? Qué sé yo, ¿sí? Parientes, tíos, abuelos, tenemos que evangelizar. Y aquella familia que no evangeliza está perdiendo su misión. Ahora, si estamos todo el día en la parroquia y nos olvidamos de que tenemos que evangelizar primero en nuestra casa, nos equivocamos. Primero lo primero, ¿sí? Entonces, primero nuestra familia, perfecto. La caridad empieza por casa, pero no tenemos que olvidarnos que el resto también. Y para eso, lo más importante de esto es el testimonio, ¿sí? Nos van a mirar, somos bichos raros, ¿sí? El tener hijos hoy es ser bicho raro, el ir a misa es ser bicho raro. Entonces, nos van a mirar, bueno, ese que es el testimonio. Y que de afuera digan, miren cómo se aman. ¿Sí? Es eso. Y ese es el principal testimonio que tenemos que dar. Entonces, así como la Iglesia Universal es una santa, católica y apostólica, así también tenemos que ser en las iglesias domésticas en cada casa. Y esa iglesia doméstica tiene una cabeza, tiene una jerarquía, que es el papá, ¿sí? Y tiene una mamá, ¿sí? Que tiene que velar por la unidad de sus miembros, ¿sí? Y tiene unos hijos. Entonces, no existe la familia que no tiene origen matrimonial. Y esto es una tremenda bomba, que vamos a ir todos presos. Yo he salido en varios diarios por decir esto. La familia es de origen matrimonial, ¿sí? Entonces, ¿no hay matrimonio? No hay familia. Pero que yo vivo con mi perro, no es familia, ¿sí? La familia no es un grupo de personas que comparte una heladera, ¿sí? No, la familia es de origen matrimonial. Nace de un esposo y una esposa. Entonces, pero ese esposo y esposa tiene una jerarquía, como la iglesia, ¿sí? Tiene una cabeza, ¿sí? Tiene un corazón y tiene unos miembros que son sus hijos. Ahora, esa jerarquía tiene que respetarse como tal y tiene que, la gracia tiene que ir desde la cabeza, ¿sí? A sus miembros. Bueno, pues podríamos pasarnos aquí muchísimo rato platicando. Es un gusto escuchar todo lo que nos compartes, pero si quieres darnos un mensaje final y en qué redes podemos seguirte las personas que se hayan quedado picadas y quieran saber más.
¿En dónde te pueden ver? Bueno, primero, como mensaje final, esta es la parte más difícil porque no tengo nada preparado, evidentemente. Pero como mensaje final, voy a usar una frase que tiene el Papa Juan Pablo II en la Familiares Consorcio, ¿no? Que él dice: familia, sé lo que eres. Familia, sé lo que eres. Y yo creo que este es el punto esencial. Tenemos que volver a reconocer y entender, entre paréntesis, el que no leyó la Familiares Consorcio debería leerla, porque tenemos que entender cuál es, primero, qué es la familia y después cuál es la función que tiene la familia. Pero la función no solamente para nosotros, sino la función social y eclesial que tiene la familia. Es fundamental. Entonces, si queremos tener sociedades que sean fuertes, necesitamos familias fuertes. Si queremos tener hijos que sean fuertes, necesitamos tener familias fuertes. O sea, siempre partimos de lo mismo. Entonces, preocuparse por ser la familia que tenemos que ser. Pero no ser la familia que yo me imagino, sino la familia que tiene que ser. Y esa familia tiene una estructura concreta, tiene un fin concreto, ¿sí? Esposo y esposa tienen un fin concreto, ¿sí? Y una misión particular en la sociedad que nos toca vivir. Entonces, como mensaje final, volver a pensar, ¿sí? Y volver a evaluar si realmente soy la familia que tengo que ser. ¿Sí? Cada uno con el aporte que tiene que hacer como varón y como mujer, como esposo, como padre, como hijo. Redes, ¿dónde me pueden encontrar? Ustedes, si quieren, pueden comunicar. Si lo van a editar este video, pueden tranquilamente poner mi teléfono, me pueden encontrar en Facebook, me pueden encontrar en YouTube, me pueden encontrar, me ponen en Google, ponen mi nombre, José María Hernández, y ahí me pueden contactar, no hay ningún problema. El teléfono es abierto para el que lo necesite, con lo cual no hay ningún problema. Atiendo gente de todos lados por medio de WhatsApp, así que no hay ningún inconveniente, pueden contactarme los que quieran y los que necesiten. Si puedo ayudarlos, los ayudo, y si no, les puedo sugerir quién puede ayudarlos. Amén, hermano. Pues muchísimas gracias y gracias por esta apertura. De verdad te enviamos un fuerte abrazo hasta Argentina y de verdad hoy nos has enseñado mucho y esperamos que este programa lo vean muchas personas, ¿verdad? Y que puedan también contactarte y que puedan seguirte a través de las redes. No, el agradecido soy yo, y ahí te voy a hacer una corrección. A mí no me importa si lo ve mucha gente, con que lo vea uno solo y que le sirva, ya está, ¿sí? La misión nuestra es, aunque sea, cambiar el corazón de alguien. Entonces, yo les agradezco a ustedes este espacio, esta ventana para poder comunicar la verdad. Y aquel que quiera seguirla, que la siga. Y si no, seguiremos insistiendo para que en algún momento le llegue. Así que felicitarlos por su trabajo, felicitarlos por su apostolado y por su misión, y verdaderamente yo creo que para muchos deben ser un ejemplo. Así que de mi parte, comprometer mis oraciones por ustedes y seguir en contacto para lo que necesiten. Repetimos esto todas las veces que ustedes quieran, siempre y cuando yo pueda, de mil amores a disposición. Amén, hermano. Pues nuevamente muchas gracias, de verdad que estamos muy agradecidos y nos edifica también tu testimonio como familia, tu testimonio como varón de Dios, tu testimonio con tus hijos. Por ahí te vamos siguiendo también en tus redes y de verdad es muy edificante todo lo que estás haciendo, cómo estás evangelizando, cómo estás ayudando a las familias, mi hermano. ¿Te parece bien si terminamos con un Dios te salve? Por supuesto, por supuesto. Muchas gracias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermano, tenemos un fortísimo abrazo hasta Argentina. Que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias, igualmente para ustedes. Un gran abrazo.